Presidenta, con su permiso. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Les queremos hoy platicar sobre las medidas saludables en el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Ustedes saben, se presentó el paquete económico, ha generado pues mucha conversación y queremos platicarles de por qué tomamos esta decisión como sector salud. Siguiente. En primer lugar, comentarles, platicarles, mostrarles que la evidencia global es contundente. Medidas saludables como la que estamos implementando en México salvan vidas. Reducen el consumo de los productos dañinos, como es el caso de refresco y otras bebidas azucaradas. Eso hace que mejore la salud individual y poblacional, además de fortalecer las capacidades productivas de las personas que no tienen temas de incapacidades, por ejemplo, y generan finalmente, aunque no es el punto central, como mecanismo secundario, recursos que se destinan a la salud, a la prevención, a la educación. Todo esto no lo decimos nosotros, lo dicen centenares, si no miles, de médicos, científicos, organizaciones civiles, organizaciones internacionales y organismos multilaterales en México y en el mundo. Siguiente. Por ejemplo, este tipo de medidas saludables, como la que estamos implementando en nuestro país, se aplican hoy ya en más de 119 países en todo el mundo. No es algo que estamos solo haciendo en México, es una política pública aprobada. Y aquí les ponemos algunos de los ejemplos tal vez más contundentes, no los únicos, pero algunos que pueden servir para ilustrar el poder y el impacto que puede tener esto en reducir algunas conductas que dañan la salud. En el Reino Unido, que se implementó una medida como esta, bajó 30% el azúcar en los refrescos que fueron reformulados. En Sudáfrica, en un año después de haber implementado una medida muy similar a la de México, bajó en 29% el consumo de bebidas azucaradas. En Chile, ya en nuestro continente, medidas similares también bajaron en 21% el consumo de bebidas azucaradas. Y en Estados Unidos, donde muchas de estas medidas ocurren desde lo local, por ejemplo, la ciudad de Berkeley, que fue la primera ciudad en California y en Estados Unidos en implementar este tipo de medidas, vio una reducción de 10% prácticamente el primer año después de que se implementaron y acumulado en los primeros 3 años una reducción gigantesca de casi 52%. Nosotros en México ya comenzamos esta ruta hace más de una década. En el 2014 se implementó el IEPS a cada litro de refresco por $1 y en el primer año hubo una caída de 5.5% que creció a un número mayor a partir de los siguientes años. Ahora nosotros damos un siguiente paso para fortalecer este tipo de medidas que salvan vidas. Siguiente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Creo que todos en nuestro país lo sabemos, aunque vale la pena reforzar, porque las calorías vacías de las bebidas azucaradas, de los refrescos y otro tipo de bebidas, son calorías vacías que generan muerte y enfermedad. En México el refresco sigue siendo más barato que en muchas partes del mundo y mucho más barato que en muchos países con los que nos comparamos económicamente. Y nos hemos convertido, desafortunadamente, en el país con el mayor consumo de refresco por persona en todo el mundo. En promedio, cada mexicano toma 166 litros cada año. Y cada refresco de 600 mililitros, como ustedes saben, son 15 cucharadas de azúcar. Imagínenselo cuando lo vemos por 166 litros por promedio persona al año. Y aunque el costo de un litro de refresco es bajo relativamente, el consumo prolongado sale caro en lo individual, en lo personal y también en lo colectivo de nuestro país. Tienen cero valor nutricional, no aportan vitaminas, minerales ni fibra y tienen un alto riesgo al incrementar muertes prevenibles y prevalencia de síndrome metabólico como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Son un factor de enfermedad masiva y son hoy la primera fuente de azúcar en la dieta mexicana. Por eso la importancia de este tipo de medidas como las que se anunciaron hace un par de días. Siguiente. El refresco y los endulcorantes. El refresco azucarado y el que tiene endulcorantes no solo causa obesidad, que luego parece ser la principal preocupación para muchas personas. También mutilan, enferman y matan. En México, por ejemplo, hoy ya 1 de cada 3 niños mexicanos tiene sobrepeso o obesidad. Muchos viven con hipertensión, muchos viven con prediabetes, y si esa prediabetes se convierte en diabetes, nunca se curará. Una consecuencia de una mala conducta en la infancia puede volverse una sentencia de enfermedad el resto de sus vidas. En México, más de 100,000 personas al año están ya en diálisis o hemodiálisis, terapia de sustitución renal. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todos de ellos pasan 3 veces a la semana 4 horas de su vida conectados a una máquina para seguir con vida.
Tenemos más de 27,000 amputaciones cada año. Cada hora, 75 mexicanos pierden una pierna, un pie, asociado a enfermedades como la diabetes. 1 de cada 3 muertes de nuestro país está asociada a muertes por infarto, muy vinculadas a hipertensión y diabetes. Y el refresco, si bien no es la única causa, es un motor silencioso de estas enfermedades, que han hecho que en los últimos años la diabetes ya sea la segunda causa de muerte más grande en nuestro país, con casi 100,000 muertes al año. Estas tragedias no son casualidad, están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas. Siguiente. Que es también muy triste y que coincide además con el periodo neoliberal en nuestro país. En 40 años en México, de los 80s a la fecha, pasamos a ser una población sana a una población enferma. En los años 80, menos de 10% de los adultos tenían obesidad. Hoy, prácticamente 3 de cada 4 tienen obesidad o diabetes. Sobrepeso, perdón. Si ven la gráfica de hasta el lado izquierdo, pueden ver cómo la obesidad creció de ser menos de 10% de los adultos en el 88 a casi 39% de los adultos en las últimas mediciones. La diabetes en los 80 no era la epidemia que es hoy. Teníamos menos de 2 millones de diabéticos. Pueden ver la gráfica en la cual hemos pasado en estos 40 años a casi 18% de los adultos con esta enfermedad. Y la hipertensión hoy ya afecta a 1 de cada 3 mexicanos adultos. ¿Qué ha pasado? Pueden ver la gráfica hasta la derecha. Se ha prácticamente triplicado la tasa de muertes por enfermedades al corazón. En 1980, 60 de cada 1,000 muertes tenían que ver con una enfermedad del corazón. Hoy son casi 163 de cada 1,000 muertes. Todo esto vinculado a enfermedades metabólicas como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión. Esta crisis no era inevitable, es una crisis asociada a la epidemia de consumo de refrescos y comida chatarra en nuestro país. Siguiente. La epidemia de estas enfermedades, y esto debe ser muy claro para todos, para nosotros que estamos en el sector salud es clarísimo, pero ojalá la población lo conozca. Esta epidemia de enfermedades, porque no hay otra manera de llamarlo, podría colapsar en el mediano y largo plazo al sistema de salud. Ya hoy, en México, se destinan entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, todos los sistemas de salud, cerca de 180,000 millones de pesos a atender las consecuencias médicas del sobrepeso y la obesidad, diabetes, hipertensión, falla renal crónica. Cada paciente, de esos 100,000 pacientes que les comentamos tienen diálisis, no solo tienen que conectarse 3 horas, 3 veces a la semana para seguir con vida, pero cuestan al sector salud 415,000 pesos por paciente al año, una cifra que claramente no es sostenible. Y hoy ya, en las unidades de medicina familiar del IMSS, el 40% de las atenciones que se dan están asociadas a diabetes, hipertensión o obesidad. Si seguimos bajo esta senda de crecimiento que les mostrábamos, nuestro país no será capaz de soportar la carga que esto involucra en la salud de las personas. Siguiente. Por esa razón es que estamos implementando medidas saludables como las que se anunciaron en el paquete económico 2026, que lo que esperan es precisamente poder reducir el consumo de bebidas azucaradas y doblar la curva hacia mediano plazo para reducir la carga de enfermedades en nuestro país y mejorar el bienestar y la salud de todos los mexicanos. Este IEPS existe desde hace ya 11 años. En ese momento empezó a 1 peso por litro. Y si tomamos los primeros 2 años, donde hay mucha evidencia científica, es claro que sirvió. Redujo en casi 10% el consumo de refresco en un primer momento. Y para que ustedes sepan, 10%, si bien no es gigantesco, es importantísimo para mejorar la salud de los mexicanos, en un país que consume cerca de 24,000 millones de litros de refresco y bebidas azucaradas al año. Este IEPS fue subiendo poco a poco del 2014 a la fecha de acuerdo a la inflación, para que este año estuviera en 1.65 pesos por litro. Ahora el IEPS estará ligeramente arriba de los 3 pesos. ¿Qué significa eso? Que la versión más común de compra de refresco para los mexicanos, que es la presentación de 600 mililitros, sube aproximadamente 1 peso en su costo. ¿Pero qué esperamos con esto? No incrementar el costo, sino reducir el consumo.
Esperamos, y de acuerdo a las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en el primer y segundo año una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco, que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos. Y además, no como objetivo central, pero como un objetivo que como un también desenlace que nos ayuda, podría recaudar hasta 41,000 millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos. De esa manera podemos no solo reducir el consumo de refresco, prevenir la enfermedad, pero también utilizar estos recursos para ayudar a la salud de las personas que desafortunadamente ya agravaron derivado del consumo de refrescos. Muchas gracias y le pasaría la palabra al doctor Gersenovich para que nos platique sobre qué medidas queremos implementar. Gracias, presidente. Gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo invertiremos cada peso en salud después de lo que acaba de presentar el subsecretario Eduardo Clark. Y tenemos 4 estrategias que son muy importantes para tratar precisamente de lograr que esas curvas que venían en ascenso de enfermedades crónicas no transmisibles se estabilicen y empiecen a descender. Uno tiene que ver con la prevención y promoción, que explicaré dentro de unos momentos. El segundo, con una forma de atención más moderna en el primer nivel de atención. El tercero es la incorporación de tratamientos innovadores para el manejo de estas enfermedades. Y por último, la atención de alta especialidad. Todo esto son un grupo de medidas saludables para tratar de abatir esas curvas. Me pasa la siguiente, por favor. La primera que tiene que ver en la prevención es la campaña masiva de promoción de estilos de vida saludable. Y aquí tenemos varias propuestas que vamos a implementar. Una es que estas campañas ocurran por medios digitales, que estén enfocadas tanto no nada más en el consumo de bebidas azucaradas y con edulcorantes, sino también con dieta, con ejercicio, que logremos difundir en parques, en anuncios, la necesidad precisamente de tener una vida saludable. Y también estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan entonces poder transmitir estos conceptos muy importantes, estas medidas saludables desde la infancia, aprovechando precisamente los videojuegos y tratando de disminuir la violencia en los videojuegos. La siguiente, por favor. La modernización e innovación tiene que ver tanto con la detección como en la atención médica del primer nivel. Estamos ya implementando los protocolos nacionales de atención médica en todo el país para que se vuelvan obligatorios y que entonces tengamos una manera de tratar en todo el país de una manera más adecuada estas enfermedades. Uno de los aspectos muy importantes será la implementación, y esperamos desarrollarla, para el tamizaje, detección y seguimiento remoto, y también con apoyo de inteligencia artificial. El apoyo de inteligencia artificial lo queremos aplicar también en los mejores métodos para detección y seguimiento de estas enfermedades. Dentro de unos momentos el maestro Zoe Robledo les presentará algunos de los equipos que nos permiten precisamente avanzar en la detección y seguimiento de los parámetros bioquímicos, como son la hemoglobina glicosilada, no nomás medir la glucosa, sino medir este método de hemoglobina glicosilada, permite saber. Se hace cada 3 meses, pero permite saber cómo han estado los niveles de glucosa durante ese tiempo y si se tiene o no un control adecuado. Y además, lo que viene en el futuro muy inmediato es poderlo hacer a través del teléfono, nada más acercándonos el teléfono por 1 minuto y tener la determinación de hemoglobina glicosilada. Un aspecto muy importante
son los monitores continuos de glucosa, sobre todo en la población pediátrica, que nos permite tener un mejor control de cómo está ese paciente e incluso la infusión de insulina si llega a hacer falta. Y algo muy importante que vamos a implementar es la detección temprana del daño renal. Eso se hace midiendo microalbuminuria, que es una proteína que aparece en los enfermos diabéticos o con hipertensión arterial en la orina. Con una tirita se puede detectar en fase temprana si tiene daño renal o no. La siguiente, por favor. Los tratamientos más modernos estarán disponibles para todas y todos sin importar de la institución. Yo quisiera resaltar 3 ejemplos de medicamentos innovadores que nos hacen cambiar completamente el pronóstico de un paciente con estas enfermedades. Uno de ellos es, por ejemplo, una cosa que técnicamente se llama semaglutida, pero el punto importante no es el nombre, sino que son medicamentos que favorecen la producción de insulina y por lo tanto bajan los niveles de azúcar, hacen que el hígado produzca menos azúcar y a la vez reducen la velocidad del tránsito de los alimentos en el estómago, y entonces eso hace que se tarde más en llegar la glucosa. Son nuevas formas de tratamiento para tener un mejor resultado. Otro medicamento que es muy útil tiene que ver con que cuando uno tiene azúcar en la orina, se reabsorbe parte de esa azúcar y se regresa a la sangre. Y ahora hay una serie de medicamentos que inhiben ese transporte. Entonces, inhibiendo la producción de azúcar y también facilitando el que el azúcar que iba yo a tener en la sangre disminuya porque no llega de la orina, son nuevos medicamentos que son de mucha utilidad. Y además, los dos ayudan a bajar de peso, mejoran la insuficiencia cardíaca y por eso el concepto de una enfermedad metabólica. El otro medicamento que es muy útil para reducir la necesidad de llegar a diálisis es una resina que se toma por vía oral y va reabsorbiendo el potasio que circula por el intestino e incluso llega al excremento. Lo va reabsorbiendo y entonces va facilitando su eliminación e impide que llegue a la sangre. Un enfermo que tiene daño en sus riñones, lo que tiene como factor desencadenante es el aumento de potasio. Y si favorecemos la excreción de potasio hacia afuera, entonces podemos retrasar que los enfermos lleguen a diálisis. Y en tratamientos todavía, la siguiente, por favor. En la estrategia más especializada queremos tener 2 políticas que son muy importantes. Incrementar la cobertura de diálisis peritoneal y hemodiálisis. El lavado de sangre se puede hacer a través del abdomen o se puede hacer conectado a una máquina que es la hemodiálisis. Actualmente tenemos un tiempo de espera de varios días para que un paciente pueda acceder a este tipo de diálisis. Vamos a incrementarla y vamos también a hacer que logremos desaparecer los tiempos de espera cuando un paciente requiera esto. Y otro de los aspectos muy importantes es fortalecer la donación de órganos y la capacidad de procuración y de trasplantes en los riñones, porque otra de las medidas no nada más es lavar la sangre, sino que otra de las medidas es llegar a hacer el trasplante en forma temprana para poder restituir una vida normal en una persona. Estas son algunas de las medidas saludables que vamos a estar implementando en los meses siguientes y a continuación pues creo que el maestro Robledo presentará algunos de los equipos más innovadores.